Dios les bendiga a todos. Damos gracias al Señor por un día más de vida que nos ha regalado y que nos permite estar en una clase más de nuestro curso de neumatología o estudio del Espíritu Santo. En esta ocasión vamos a estar estudiando lo que es la lección número 2, parte B, y vamos a estar viendo aún lo que es el Espíritu Santo en acción en el Antiguo Testamento. Vamos a comenzar con esto, pero primeramente vamos a hacer una oración. Amantísimo Padre Celestial, te adoramos, te damos gloria, te exaltamos, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Yo te pido, Padre, prepara el corazón y la vida de cada alumno aquí presente, Señor. En el nombre de Jesús, Señor amado, bendice a cada estudiante, a donde quiera que ellos estén, Señor, puedan ser utilizados para tu gloria. Padre, que tu Espíritu Santo nos ilumine en esta noche para aprender más de ti, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, espero todos hayan podido ver la lección anterior. Así que vamos a empezar. Dios en acción en la sustentación de la vida. Dios renueva su creación y la sustenta por la acción directa de su espíritu. Desde aquí nos está dando algo importante sobre el Espíritu Santo, y es que en aquel pasaje que dice aquel que empezó la buena obra la va a terminar, debemos de recordar que Dios está operando a través de su Espíritu Santo en nosotros. Entonces, porque esa obra progresiva de cambio y transformación a veces no se desarrolla, porque a veces queda estancada o porque a veces no se ve. Bueno, el problema no está en Dios, porque Dios ha prometido que el que empieza la buena obra la va a terminar. Entonces Dios no es culpable de nada. El culpable vendría a ser el ser humano o la persona en que pueda hacer que su voluntad esté resistiendo a lo que Dios desea hacer con esta vida. Entonces dice, la mejor descripción de esta acción del Espíritu es la que se encuentra en Salmos 104, versículo 27 al 30. El salmista destaca la obra maravillosa de Dios en el cuidado de su creación. Con una belleza extraordinaria se presenta la manera puntillosa en que el Creador atiende a cada una de sus criaturas. Esta descripción se corona en la especificación del papel del Espíritu Santo en todo el proceso. Si envías tu Espíritu, son creados y así renuevas la paz de la tierra. La generación de la vida y la sustentación de la misma, que viene del Padre y son concebidas o pensadas por el Hijo, se encuentran su mediación y agencia por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien mantiene el universo en funcionamiento y quien garantiza su supervivencia, incluyendo en esto la propia vida humana. En el primer pasaje se reconoce al Espíritu de Dios como soberano. Miren, y esto es bastante teología sistemática. Soberano, partiendo de la obra de la creación y sustentación de todo lo creado. Ahora, si yo digo que el Espíritu Santo es Dios, yo tengo que decir que el Espíritu Santo posee atributos divinos. ¿Alguien puede mencionarme algún atributo divino? Este es uno. Soberanía. ¿Algún otro atributo divino que solamente pertenezca a Dios que usted conozca? Omnipresencia, hermano Anthony, correcto. Y mire, con ese punto, recuerdo que cuando estaba empezando el Evangelio, se hablaba mucho y se habla, y yo estoy de acuerdo con esto, con el espacio sagrado, con que el Espíritu Santo habita en donde Él es invitado, en donde hay un lugar reservado para Él, pero de una u otra manera comenzaron a haber ciertas ideas o ciertos comentarios, tipos como el Espíritu Santo no habita ahí, o el Espíritu Santo no está allá, o el Espíritu Santo, etc. Ahora, reflexionando un poco en esos comentarios, yo tengo que reconocer algo, y era algo que siempre le decía a mis hermanos en ese tiempo. Si el Espíritu Santo es Dios, Dios está en todas partes, Dios está en todos lados. No hay nada oculto al Espíritu de Dios, entonces yo no puedo decir que el Espíritu Santo se desaparece de un lugar.
Por ejemplo, en escatología se discute mucho, por ejemplo, el tema y el Espíritu Santo va a ser quitado, y el Espíritu Santo va a estar presente, y el Espíritu Santo, la pregunta, aunque tiene muy buenas intenciones, ignora un poco este atributo del Espíritu Santo, que es la omnipresencia. Entonces, no hay un punto histórico o no hay un punto geográfico en que el Espíritu Santo vaya a desaparecer, porque es Dios, está en todos lados. Ahora, muy diferente es decir que el Espíritu Santo opera o acciona en todos lados. Ahí ya es una situación muy diferente. Ahí sabemos que el Espíritu Santo opera o acciona, pues donde hay esa recepción. Entonces ahí ya podemos decir que el Espíritu Santo no actúa en todas las personas igual, o que el Espíritu Santo no actúa en X o Y situación. Eso ya sí, ya lo podemos afirmar, pero es muy diferente hablar de de la presencia de Dios en el atributo de omnipresencia a ya la acción de Dios, en que Dios actúa. En el segundo pasaje, el Espíritu es derramado como un arroyo sobre el ser humano sediento. La restauración externa del ser humano y de la creación está ligada directamente con la salvación y renovación y obra del Espíritu. El Espíritu de Dios es también la fuerza divina que hace frente a los enemigos de Dios que atentan contra la vida de la creación y de su pueblo. Ahora, cuando no se sienta mal si en algún libro de teología sistemática o algo por el estilo se le llama al Espíritu Santo como fuerza, porque recordemos que hay una palabra griega que utiliza Jesús. Vamos a Hechos 1:8. Hechos 1:8. Bien, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder. Ahora, poder viene de la palabra griega dunamis. Vamos a ir a un pequeño diccionario. Ya, dunamis significa poder, fuerza, capacidad o habilidad. Entonces, estas cuatro cosas es lo que significa dunamis. Entonces, dunamis significa poder. Dunamis significa fuerza. Dunamis significa capacitación o capacidad. Dunamis significa habilidad. Obviamente cada significado depende de su contexto y aquí tenemos unos buenos ejemplos de qué significa cada cosa según su contexto. Entonces, si en algún libro usted ve que el Espíritu Santo se hace referencia como poder o fuerza, no está mal. No es que la persona es influenciada por los testigos de Jehová o algo por el estilo, no. Lo que sucede con los testigos de Jehová es que nada más hacen énfasis en el Espíritu Santo con la cuestión de la fuerza. Y ellos le llaman energía. Entonces, ellos ignoran que el Espíritu Santo también tiene personalidad, también tiene sentimientos, también tiene voluntad, ¿no? Así como Jesús. Entonces, es la presencia fiel y permanente del Espíritu de Dios en medio de lo suyo, según el pacto establecido con ellos, lo que garantiza la supervivencia del pueblo obediente frente a los embates del enemigo. Según la traducción, ¿cuál es esta? La Reina Valera 1960. El Espíritu de Jehová levantará bandera contra el enemigo. Además, en la economía de Dios, la tarea especial del Espíritu Santo es la de llevar todas las cosas, especialmente la vida creada, a su completamiento o plenitud. Y esto lo hace actuando de manera directa o inmediata sobre y en la criatura. Así como eres la persona que completa la Trinidad, de igual modo su obra es el complemento de contacto y providencia de Dios con sus criaturas y con la consumación de la obra del Espíritu de Dios, perdón, con la obra de Dios, en todas las esferas de la existencia creada. En este sentido, la acción sustentadora y completadora del Espíritu sigue a la obra del Hijo, así como la obra del Hijo sigue a la obra del Padre. Entonces, la iglesia como tal continúa la obra de Jesús, la obra que Jesús realizó en esta tierra, pero así como Jesús, y mire qué importante, si yo digo que la iglesia está continuando la obra de Jesús en esta tierra, Jesús lo hizo en el poder del Espíritu. Ahora, yo quiero hacerlo, mire, como esa clase es de teología sistemática, o sea, hay mucha discusión teológica doctrinal. Yo quiero hacer una pregunta más que todo reflexiva. No se preocupe si no la dice bien o tan correcto. ¿Por qué cree que Jesús, aunque era Dios, necesitaba del Espíritu Santo? Porque de que lo necesitaba, lo necesitaba. Eso no lo podemos negar. Pero ¿por qué Jesús, si era Dios, por qué necesitaba del Espíritu Santo?
¿Alguien tiene alguna opinión? Hermano Reyes, puede comentar. Eh, esa pregunta, Dios le bendiga a todos, ¿verdad? Esa pregunta yo me la hacía hace un par de meses atrás y reflexionando, ¿verdad? Por todo esto, yo llegué a una conclusión, no estoy 100% seguro si estoy en lo correcto, pero yo siento que Jesús necesitaba del Espíritu Santo para que pudiera estar completo, porque Dios es un Dios trino, ¿verdad? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces, Jesús, para estar completo, necesitaba el Espíritu Santo, o sea, para que estuviera completo. Yo llegué a esa, a esa respuesta, no sé si estoy en lo correcto o incorrecto. Ahorita lo vamos a dialogar eso, hermano. Bien, la hermana Sol dice que porque él era 100% hombre. Mire, hablando de porcentaje, cuando estamos, y esto tiene que ver con un buen curso de cristología, cuando hablamos de Cristo, hablamos en un término teológico llamado la unión hipostática. Y la unión hipostática afirma de que Cristo era 100% Dios y 100% hombre. Yo recuerdo que yo decía, no, Cristo era 50% Dios y 50% hombre, y ahí venía la plenitud. Y había sido que eso es una forma incorrecta de explicar la vida y naturaleza de Cristo. Pero ahora, el hermano Reyes dice algo conocido como complementarismo, que Jesús, como ser parte de la Trinidad, como parte de la Trinidad, necesitaba trabajar en conjunto con las dos personas de la Trinidad. Y eso está bien, eso es correcto. Ahora vamos a modificar un poco lo que dice el hermano Reyes, que como le digo está bien, con lo que dice la hermana Sol. Y eso yo lo aprendí de un buen teólogo también. Dice, al ser 100% hombre, tenía que enseñarle al hombre que necesitamos al Espíritu Santo para su guianza. Más que enseñar, hermano Anthony tiene razón también, pero hay una cuestión. Más que darnos ejemplo, que de hecho lo dio, de hecho lo dio, más que darnos ejemplo, era una realidad presente. Porque al Jesús ser hombre, hombre sin pecado, al Jesús ser hombre, necesitaba ser empoderado por el Espíritu de Dios para ejercer la misión que le fue encomendada al Padre. Jesús necesitaba el Espíritu Santo porque era hombre. Entonces tenemos a Cristo y él era 100% Dios. La parte divina, todo lo que incluye los atributos divinos como omnipotencia, omnipresencia y todo eso cuando estaba en la tierra no estaba plenamente en acción. Porque recordemos que Pablo dice en Filipenses que él se despoja de gloria y él se despoja de todo eso. Pero al despojarse de todo eso y al ser hombre, él necesitaba del Espíritu Santo para poder operar con el poder de Dios. O sea que para vencer al enemigo, sí, inevitablemente nosotros no vamos a vencer nada, nada si no es con el Espíritu Santo. Y mire, por ejemplo, en Mateo 4, el mismo Espíritu lo lleva a Jesús al desierto. O sea, eso nos dice algo desde el bautismo de Jesús, en donde desciende el Espíritu Santo y hay una confirmación y hay un empoderamiento del Espíritu a Jesús. Desde ese momento, el Espíritu Santo está ahí con Cristo porque está empoderado para la misión. Y hay mucha teología pentecostal en todo este tema, pero quiero aterrizar porque si no nos vamos a volar por otro lado. Jesús necesitaba el Espíritu Santo porque era hombre. Y todo hombre necesita el Espíritu para ejercer la misión. Entonces, mira, dice, en este sentido, bien, sigue la obra. Entonces, si yo digo, si Jesús siendo Dios y siendo hombre necesitaba el Espíritu Santo para cumplir la misión, para predicar el Evangelio, para hacer la voluntad del Padre, y yo digo que la iglesia está continuando la misión del Hijo, entonces la iglesia también necesita al Espíritu Santo. Y ahí aquí donde entramos a la sección de ejemplos. Jesús vivió en una vida obediente al Padre y dependiente del Espíritu Santo. Entonces, ahí hay un gran modelo para nosotros en que no hay absolutamente nada, espiritualmente hablando, que vayamos a poder hacer si no aprendemos a depender del Espíritu de Dios. Porque si Jesús, siendo el hijo de David, el Mesías, el enviado del Padre, necesitaba ser empoderado por el Espíritu de Dios, ¿dónde vamos a quedar nosotros?
Entonces la cuestión es actualmente que queremos hacer las cosas como nos da la gana. Y el paradigma y la regla es que pues debemos de vivir dependiente del Espíritu, ¿no? Ahora, Dios en acción en la vida de personajes individuales. Uno de los aspectos, y quiero decirle algo, una cosita más. Si usted tiene una pregunta mientras yo voy hablando, levante la mano o póngala en el chat, porque si no, yo voy corriendo para abajo. ¿Ya? Uno de los aspectos descollantes en la acción del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento tiene que ver con la obra en la vida de los seres humanos escogidos. Por Dios. Para el cumplimiento de una labor especial conforme a su voluntad. Entonces, debemos de pensar algo. Cuando Dios está utilizando a alguien de una forma maravillosa, debemos de pensar que esa fue la voluntad de Dios. A veces las personas se amargan por este tipo de situaciones, de que Dios usa a uno, Dios usa al otro, y al final es Dios quien está detrás de todo eso. En estos casos, el Espíritu se presenta como quien inspira, califica, capacita a personas a fin de que cumplan ciertas tareas en diversas esferas: liderazgo, ciencia, arte y gobierno, según los designios divinos. En todos estos casos, Dios aparece como el origen de habilidades especiales. Por ejemplo, habla con todos los expertos a quienes he dado habilidades especiales para que hagan vestidura a Aarón. Así lo consagre yo como mi sacerdote. Entonces, mira, aquí tenemos un punto. La capacitación y sabiduría del Espíritu no siempre tiene que ver con cuestiones de Biblia, iluminación y todo eso. También Dios, si aprendemos a depender de Él, nos puede dar sabiduría en cuestiones terrenales. Algunas personas trabajan con autos, algunas personas trabajan con documentos, algunas personas trabajan en el área de la salud. Entonces, pedirle a Dios sabiduría en todas esas áreas no está mal. La sabiduría para ejecutar diversas obras y la capacidad física necesaria para llevarlas a cabo. Y un pequeño ejercicio que sería bueno hacerlo. Algo que llama la atención en todos estos casos es que la experiencia del espíritu que estos personajes tuvieron fue fuerte y vigorosa. El énfasis de la mayoría de estas referencias está en el carácter invasor y dinámico del espíritu al presentarse en la vida de esta persona. El espíritu irrumpe con fuerza y de manera inesperada con su vida, al igual que un viento impetuoso para capacitarlo a fin de que puedan llevarlo a cabo una acción liberadora conforme a los designios. Y esto, por ejemplo, me hace pensar un poco en Saúl. Usted sabe que Saúl va donde los profetas y de repente viene el Espíritu de Dios sobre Saúl y dice la Biblia que él es mudado, él es cambiado, él es transformado. Y Dios tiene la forma de hacer las cosas según sus planes y propósitos. Entonces nosotros vemos que en un punto el Espíritu Santo viene e interrumpe. En un punto este es dinámico. O sea, mire, yo como buen pentecostal, yo siempre voy a apoyar el dinamismo que tenemos los pentecostales. Y también voy a siempre apoyar a aquellos que tienen un estilo de espiritualidad pasiva. Yo apoyo a los dos bandos, si acaso. Pero si hablamos de Biblia, si hablamos de la acción del Espíritu Santo, yo recuerdo que hay una prédica del pastor Gavito y el pastor Gavito dice que eh, aunque Dios se mueve en lo apacible, a Dios le gusta el estruendo por todos los eventos en que el Espíritu Santo se ha manifestado. Y estoy de acuerdo con el pastor Gavito. Hemos visto que el Espíritu Santo actúa con poder. Y poder tiene que ver con soberanía. Y poder tiene que ver con que el Espíritu Santo actúa como Él quiere. Entonces, por eso nosotros los pentecostales nos hemos caracterizado, aunque a veces quizás nos pasamos un poco, quizás en algunos casos, nos hemos caracterizado en esa cuestión, en darle libertad al Espíritu, en que el Espíritu Santo tome control del culto, en que el Espíritu Santo tome control de la reunión, en que el Espíritu Santo tome control del mensaje. Y eso no quiere decir que nosotros ignoramos nuestra propia voluntad como tal, sino que estamos invitando que el Espíritu Santo haga como Él quiera en nuestra vida, en nuestra iglesia y en el culto. Ahora, Dios está en acción en el ministerio de los profetas. Paréntesis. Recuerdo que en la iglesia mucho se discutía, y hay muchas razones por las cuales se discute esto, de que si hay profetas hoy en día, de que si no existen profetas, de que si hay o no hay profetas. Si alguien no quiere creer en los profetas, la verdad yo no estoy interesado en convencerlo, honestamente. Pero
una característica, hermano, de la iglesia y la teología pentecostal es que nosotros creemos en la continuidad de los dones y ministerios. Por lo tanto, el oficio y el ministerio no es como algunos que explican, ¿no? Y que el oficio no está y solamente está el don. Nada. En el Nuevo Testamento había profetas como tal. No había nada que envidiar a los profetas del Antiguo Testamento, porque debemos de recordar que el ministerio profético es una acción, es un don del Espíritu Santo. Que otras personas hagan disparate con esta cuestión no tiene la culpa en nada el Espíritu de Dios, es problema de los hombres. Dice, se destaca en el Antiguo Testamento la acción inspiradora del Espíritu Santo en relación con la profecía. Según Michael Green, este constituye uno de los principales temas de la Escritura. Stanley Horton señala, todo el Antiguo Testamento considera la profecía como la... Permítanme un momento ya. Todo el Antiguo Testamento considera la profecía como la principal actividad del Espíritu de Dios entre su pueblo. Yo no sé si usted se recuerda, pero hace muchos años esperábamos, por lo menos en mi iglesia local allá en Nicaragua, esperábamos que en el culto Dios hable. ¿A qué quiero decir con esto? Y yo no quiero decir con esto que Dios no habla a través de su palabra, Dios me guarde. Dios habla a través de su palabra. Pero era algo muy común en que el Espíritu Santo de repente tomaba una persona, tomaba un niño, tomaba una niña, tomaba un anciano, y el Espíritu Santo comenzaba a hablar con la iglesia. Y no era este tipo de experiencia de algunos que sí hay, hermano. Yo sé que como existe lo genuino, existe lo falso. No es como algunos que son charlatanes, realmente algunos son charlatanes. Pero mire, que haya charlatanes no quiere decir que yo tenga que dejar de creer en este mover. Hermano Reyes, dígalo. Puede comentar. Amén. Yo tenía una duda, bueno, sí, en cierta parte es duda, porque como usted bien está explicando, el Espíritu Santo, ¿verdad? Pues se manifiesta de diferentes formas y yo lo he visto en mi iglesia también, esa manifestación de que agarra un niño, agarra una persona, un joven, un adulto, y Jehová Dios empieza a hablar con su pueblo, sea para exhortar, sea para animar, sea para traer palabra, pero yo he visto esa manifestación. Entonces, mi pregunta es de que si el Espíritu Santo, porque esa manifestación del Espíritu Santo, ¿no? Claro, Mi claro. pregunta era, esa manifestación que hace el Espíritu Santo a través de la persona, para uno distinguir entre si es de Dios o no es de Dios, uno tiene que ver, la persona que tal sometida está, o puede agarrar cualquier vaso, o sea, puede agarrar tanto una persona que su testimonio no sea, no, ¿me Claro, entiende no la tenga mal pregunta? testimonio. Sí, le entiendo, le entiendo. Bueno, mire, esa es la cuestión. A Dios le place usar una mula que no tiene testimonio ni nada. Entonces yo no puedo decir, Dios no puede utilizar a X o Y persona porque eso ya es un asunto de Dios, ¿no? Yo no puedo decidir a quién usa y a quién no usa. Lo que yo puedo juzgar, como manda, yo siempre he dicho en las clases, la iglesia tiene derecho de juzgar la profecía. No es que uno se va a tragar todo lo que dice. Lo que sí uno tiene que juzgar es dos cosas. Yo juzgo dos cosas, por lo menos. Si la profecía está conforme, obviamente, a la Biblia, no está hablando disparate, porque hay gente que habla disparate. Y número dos, si lo que está hablando es verdad. Porque, por ejemplo, como le digo, hay charlatanes. Hay gente que dice, la iglesia está mal y todo el tiempo, mire, hermano, la iglesia está mal siempre. Nunca, nunca hay una palabra en que iglesia, síguete esforzando. Todo el tiempo la iglesia está mal, la iglesia está en pecado, todos están mal, el pastor está mal, los diáconos están mal. Entonces, mire, yo digo algo. Cuando Dios está hablando y Dios dice que están mal, hermano, uno aquí lo siente porque tenemos un mismo espíritu. Entonces, el mismo Espíritu Santo trae confirmación a la iglesia, trae confirmación al pueblo, trae confirmación a los líderes. Entonces, hay esa confirmación interna, hermano Reyes, en la congregación, en la iglesia, no en la opinión de un individuo, porque también hay algunos hermanos que no están de acuerdo con nadie.
Entonces, no es que Amén, yo lo he sentido. una Yo lo he persona. sentido. Amén. Entonces, ahorita hermano, entonces, cuando el Espíritu Santo está hablando realmente, independientemente de si la persona tenga buen o mal testimonio, hay esa confirmación en el pueblo de Dios. Es una profecía bíblica y es algo que está confirmado en la comunidad porque es el mismo Dios. Dios no, como decía Alfonso Teropeño, Dios no tiene dos bocas. Si Dios habla por un lado, Él va a traer confirmación al pueblo. Hermano Anthony, ahora sí. Y Dios bendiga. Tengo una, ¿verdad? Una duda. Tiene que ver mucho con lo que el hermano trajo. Esa manifestación del Espíritu Santo tiene que estar sujeta a la autoridad, porque tuve una experiencia hace unos años atrás Sí. que mientras el pastor predicaba en la iglesia, se levantó una persona, ¿verdad? No puedo decir si fue tomada por el Espíritu Santo o no, trayendo una palabra en medio de la prédica. Y yo creo que y eso está en mi país, ¿verdad? Soy de Puerto Rico, en algunas iglesias pentecostales pasa mucho. Y ahí donde a veces nos llega la duda, ¿verdad? Porque siempre hemos creído, ¿verdad? Que Dios tiene una sola boca. Claro. Y a veces, ¿verdad? Eso en ese momento me causó mucha duda. Confusión. Porque a veces uno no sabe exacto en dónde está el Espíritu Santo, de qué lado está el Espíritu Santo. Y eso ha traído mucho problema, ¿verdad? En la iglesia. Claro que sí. Es que está en los dos extremos. Está la voz de la persona, del individuo, y está Dios. No. O sea, hay una cuestión, digamos, por ejemplo, me sucede a mí, yo estoy predicando, ¿no? Mano, el Espíritu Santo me va a hacer sentir que va a hablar. ¿Me entiendes? Yo estoy predicando porque Dios me está usando, y esa es la cuestión de caminar en el Espíritu, hermano, de andar en dirección del Espíritu. Y yo puedo sentir, hermano, que el Espíritu Santo va a hablar a través de alguien. Yo como predicador, si yo sé que es Dios, porque el Espíritu Santo, quien me dio la oportunidad a mí para predicar, me va a dar testimonio, hermano, yo me callo. Y yo dejo que Dios hable allá. Pero Dios me está confirmando a que Él. Ahora, yo estoy predicando y aquí está la palabra y aquí está el Espíritu Santo y se levanta alguien por allá. Hermano, el predicador tiene el derecho en ese sentido de juzgar, por eso la importancia que viene el Espíritu Santo, porque hay gente que le gusta ser el centro de atención. Usted sabe que es verdad. Entonces yo como predicador, yo no siento nada, yo no siento que Dios, yo no siento ni patata. Y alguien que está allá armando escándalo que no es Dios, entonces uno con toda autoridad habla con los diáconos, hermano Reyes, habla con alguien. Amén. En todo caso, también contaría mucho, de acuerdo al pastor de la congregación, si el pastor siente, También. porque uno como predicador puede ser un predicador tal vez nuevo, que no esté muy experimentado, tal vez un predicador que apenas está empezando o un predicador ya viejo, pero también contaría mucho también lo que el pastor, el sentir del pastor, ¿no? Sí, Como sí. el ángel de la iglesia que es. Correcto. Yo opino, ¿verdad? Que contaría mucho también. No, cuenta. Yo por eso le dije que cuando Dios está hablando y está refiriendo al tema de la exhortación, de que siempre dicen que la iglesia está mal. Bueno, cuando realmente la iglesia está mal, mire, si yo digo que la iglesia está mal, yo estoy diciendo que el pastor está mal, ¿no? Porque el trabajo de la iglesia es del pastor, ¿no? Entonces, si la iglesia está mal, todo está mal, hay esa confirmación en los líderes. Yo le digo algo. Si bien Dios puede utilizar a cualquier persona, Dios no le falta el respeto a los líderes. Si ni siquiera en la Biblia nos manda faltar el respeto a los líderes. Entonces yo creo que cuando Dios va a hablar, Dios toca, ministra el corazón de la gente. Por eso, mire, antes que había temor, hermano, yo sé que actualmente casi se ha perdido mucho el temor, la sencillez, la sensibilidad de eso, pero antes, hermano, uno para hablar o para cualquier cosa pedía al Espíritu de Dios, confirma al pastor, confirma a los líderes, yo no quiero ser aquí un loco que hable lo que quiera. Entonces, ese es el punto, hermano, de la actividad del Espíritu Santo en la comunidad. Por eso, mire, esta gente de los profetas, hermano, gente respetada por el pueblo. Usted sabe, bajaba Samuel, Israel tenía miedo, porque sabía que veníamos de Dios. Si yo soy pastor y pasa mucho en la pastoral, hay hombres de Dios que se ganan la confianza y el respeto de los pastores por lo mismo, por el buen testimonio. Entonces, también debe de cuidarse el tema del testimonio también. Como le digo, yo no puedo decir a quién Dios usa, a quién no usa,
pero sí debo decir que el mal testimonio, muchas veces quizás Dios te va a utilizar para hablar y tienes mal testimonio, nadie te va a creer, la culpa va a ser tuya, no va a ser de Dios. Bien, entonces sigamos leyendo. David mismo, que era profeta, pronunció su oráculo póstumo bajo la guía del Espíritu. Según él, el Espíritu del Señor habló por medio de mí, puso sus palabras en mi lengua, el Dios de Israel habló, la roca de Israel me dijo. Esto está en 2 Samuel. Al igual que David, los profetas fueron hombres ungidos con aceite, simbolizando así que habían sido apartados para su misión, y el Espíritu de Dios venía sobre ellos después de una dramática experiencia con el Espíritu de Dios. El profeta Elías recibe la orden de ungir a 2 reyes y a Eliseo como profeta sucesor de él. Es interesante notar la relación que existe en el Antiguo Testamento entre la palabra de Dios, la profecía, y la acción del Espíritu. Todos los profetas, es decir, los voceros de Dios, fueron hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Los profetas hablaron inspirados por el Espíritu Santo bajo el soplo de Dios con su espíritu profético. Toda vez que el Espíritu llena a una persona, esta termina comunicando un mensaje de parte de Dios. A su vez, no es posible hablar la palabra de Dios a menos que se esté lleno del poder del Espíritu. El profeta Oseas se considera como un hombre del Espíritu, mientras que Miqueas argumenta a favor de la autenticidad de su ministerio profético, en contraste con los profetas falsos, diciendo, yo, en cambio, estoy lleno del poder del Espíritu del Señor. Entonces, si hay mucha gente que ha decidido ya no creer en el ministerio profético, no es porque estén siguiendo la enseñanza bíblica, sino que porque han visto un mal testimonio. Como les digo, yo los comprendo, yo los entiendo, pero una cosa es lo que yo creo y otra cosa es pues lo que la Biblia enseña. Algo similar es el testimonio de Zacarías, quien después de su retorno del cautiverio en Babilonia denuncia la rebeldía del pueblo infiel, señalando que no oyeron las instrucciones ni las palabras que por medio de los antiguos profetas del Señor Todopoderoso había enviado con su espíritu. Los profetas destacaron el lugar del espíritu en su propia vida, ministerio y también en el desarrollo de su plan redentor para su pueblo elegido. El profeta Isaías utiliza unas 50 veces la palabra ruach en su libro. Él argumenta que su ministerio profético es auténtico porque el Señor omnipotente me ha enviado con su espíritu. Es decir, la operación del Espíritu Santo en su vida y ministerio es aval de que su mensaje era la palabra de Dios. Entonces, más allá de una credencial, y esto yo creo que va para todos los ministerios, más allá de una credencial, esta es la credencial que sobrepasa todo papel. Pero es interesante notar también que en el mismo sentido, Isaías asocia el Espíritu del Señor con el Mesías y su ministerio. Isaías ve también la acción del Espíritu del Señor en la historia de Israel. El profeta Ezequiel usa unas 47 veces la palabra rúa en sus escritos. Según él, el Espíritu Santo está activo en la purificación y restauración del pueblo, del pueblo del Señor. Dice, en los profetas tardíos se ve más claridad, una conciencia aguda del papel del Espíritu en el proceso de un llamado a la santidad al pueblo de Israel. El Espíritu es la acción de Dios orientada a la santificación del pueblo del pacto, quien será capacitado por su posesión del Espíritu dentro de ellos para cumplir los mandamientos de Dios. Del mismo modo, el Espíritu es el que produce la santificación del individuo, que puede clamar, crea en mí un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu santo espíritu. El espíritu se presenta también como ocupado en el establecimiento de la justicia y rectitud en medio del pueblo del Señor. Esta transformación del mundo en un lugar de justicia es anunciada en relación con los días que se esperaban cuando desde lo alto el Espíritu será derramado sobre nosotros. El Espíritu es la garantía y señal del cumplimiento de las promesas del pacto hechas por Dios. Dios le asegura a su pueblo que Él va a cumplir todas sus promesas mediante el poder del Espíritu Santo en medio de la comunidad restaurada. Entonces, ¿cómo yo sé que Cristo va a volver por mí? Bueno, Él me ha dado su Espíritu y esa es la primicia, las arras de nuestra herencia, esa es la garantía. Usted sabe que por lo menos la gente o los bancos cuando
uno va a pedir un préstamo, piden una garantía de que realmente me vas a pagar. Entonces, mire qué lindo ha sido Dios, que Él nos da su espíritu. Él nos da su espíritu para que podamos confiar en que, así como nos está dando su espíritu, lo más preciado, Él va a cumplir con todas sus palabras. En estos profetas se desarrolla también la esperanza de que, a pesar de los extravíos e infidelidad de su pueblo, finalmente el Señor enviará su espíritu con manifestaciones poderosas de su presencia y acción que llevará a todos al arrepentimiento y a nuevas posibilidades. No entendí, hermano Reyes, cuál era su solicitud. Si la puede dar por audio, por favor. Amén. Era la definición de espíritu, donde dijo que era la fuerza y todo eso para mis apuntes. Disculpe. Bueno, yo no hablé exactamente de espíritu, sino que hablé de dunamis, que es una palabra en el griego. Exactamente. Esto de acá, yo pues, se lo puedo mandar al grupo, hermano Reyes, para que usted lo anote con más calma. ¿Ya? Amén. Sí, por favor. Gracias. Bien, continuemos entonces. El profeta Joel parece ver que en los últimos tiempos el cumplimiento del deseo de Moisés de que todos en el pueblo fuesen profetas y estuviesen llenos del Espíritu. Entonces, los últimos tiempos, los últimos días están empezando, hermano, desde Pentecostés. Desde Pentecostés estamos viviendo en los últimos días. Dios en acción en los escritos de sabiduría. En la literatura de sabiduría, tanto canónica como apócrifa, la sabiduría es representada como la mente de Dios. El ser humano llega a poseerla mediante el uso correcto de la razón, pero la sabiduría es siempre un eslabón entre la mente de Dios y la mente de la criatura humana. La sabiduría es precisamente el puente que salta al abismo enorme entre el creador y su criatura. Es ella la que hace posible el conocimiento experiencial de Dios en el contacto con él. Ella también consiste en el conocimiento y la puesta en práctica de la voluntad perfecta de Dios. Mire, sabiduría, en resumen, y mucha gente se confunde con esto. Sabio no es aquel que lee muchos libros. Sabio no es aquel que sabe mucho. No, a esa palabra se le llama conocedora, una persona con conocimiento. Pero sabio, en el sentido estricto de la palabra, sabio es aquel que aplica lo que sabe. Entonces, por ejemplo, Salomón, aunque es una de las personas que más habla de sabiduría, Salomón en su vida no fue sabio mucho. ¿Por qué? Porque a pesar de que era un hombre que conocía mucho, él en un punto de su vida se aparta el conocimiento del Señor. Deja de vivir conforme el conocimiento del Señor. Entonces, sabemos que Salomón empieza bien y empieza con toda la sabiduría de Dios, pero comienza a actuar mal. Entonces, sabio no es aquel que conoce, sino aquel que vive. Y si tú sabes poco, eso poco que sabes, tienes que vivirlo. Y debes de tomar en cuenta algo. El que más sabe, más se le va a juzgar y más se le va a demandar, porque se espera que el que esté aprendiendo más, el que esté conociendo más, viva más. ¿Ya? Entonces, este es el punto de la sabiduría. El interrogante fundamental y universal de Job. Ay, si supiera yo dónde encontrar a Dios, si pudiera llegar a donde Él habita. Encontrar su respuesta en la sabiduría que viene de Él mismo como un don de gracia. En algunos pasajes de Proverbio encontramos la sabiduría de Dios descrita como si fuera una persona. En este pasaje y otros similares se personifica la sabiduría de Dios. La idea es que ella es Dios en su obra de concebir, planear y ordenar el mundo creado. Es con su sabiduría que afirmó el Señor la tierra, con inteligencia estableció los cielos. De igual modo, es por medio de la sabiduría que Él guía los pasos de sus criaturas desde afuera e influye en ellas interiormente al enseñarles lo que es verdadero y correcto. Entonces, cuando yo estoy pidiendo sabiduría al Señor, yo no le estoy pidiendo conocimiento como tal, por si acaso. Cuando yo le estoy pidiendo sabiduría al Señor, lo que le estoy pidiendo es que me ayude a vivir lo que yo estoy conociendo. La personificación de la sabiduría se encuentra en varios pasajes del Antiguo Testamento.
pero tiene su ejemplo superlativo en Proverbios 8. Allí se presenta la sabiduría como compañera y consejera de Dios en toda la obra de la creación. Por cierto, el autor no está pensando en el Espíritu Santo. Esta doctrina es del Nuevo Testamento, pero desde una perspectiva cristiana, no es difícil ver que estos pasajes de la literatura de sabiduría se refieren a la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo como Dios revelado. De las varias enseñanzas sobre el Espíritu de Dios que podemos aprender en las páginas del Antiguo Testamento, la idea del Espíritu Santo como Dios revelado es una de las más relevantes, como Dios en acción. El Espíritu revela el carácter de Dios, especialmente su poder, su fuerza para hacer la voluntad y cumplir con los designios eternos del medio del universo creado y de la historia humana. Su presencia en el universo, por ejemplo, al igual que la sabiduría, el Espíritu Santo está presente y activo en todo el universo. El Salmo 139 expresa poéticamente la omnipresencia del Espíritu de Dios en toda la realidad creada. El salmista está expresando su experiencia más profunda de la presencia de Dios en toda la creación. Ni siquiera se le cruza por la cabeza que pueda ubicarse fuera del alcance del Todopoderoso. Él nos está preguntando si es que existe alguna posibilidad de alejarse del Espíritu de Dios, sino que está afirmando que no hay manera de alejarse de él. ¿A dónde podría, dice el salmista, alejarme de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Él no está intentando huir del espíritu, sino que afirma su convicción de que el Espíritu de Dios esté presente en todas las partes y en medio de cualquier circunstancia como Dios en acción. El Espíritu de Dios presente en el universo está también presente en la manera plena en el ser humano que le sirve y le obedece. De manera particular, es el Espíritu de Dios el que da vida al ser humano y el que da entendimiento y le permite hablar con sabiduría. En el primer discurso de Eliú se destaca la presencia del Espíritu Santo en la interioridad del ser humano. No solo vivificándolo, sino también llenándolo de entendimiento. Lo que da entendimiento al hombre es el Espíritu que en él habita. Es el hálito del Todopoderoso. Eliú siente que sus palabras no le pertenecen ni son sabiduría humana, sino que proviene del Espíritu. Palabras no me faltan, el Espíritu que hay en mí me obliga a hablar. Por ejemplo, mi pastor siempre decía, referente al tema de los medicamentos, si es lícito tomar medicamentos o no es lícito, mi pastor decía, mira, tomes medicamento o no tomes medicamento, quien te está sanando es Dios. Si Dios no quiere que te sane, ni con medicamento, ni con oración te vas a sanar. Entonces, detrás de toda la sabiduría humana, correcta, la verdad, está Dios. La presencia del Espíritu Santo en el ministerio del Mesías. Ya hemos visto cómo en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios viene sobre ciertas personas escogidas para tiempos y propósitos especiales. Pero los profetas anunciaron que el Espíritu estaría sobre el Mesías de una manera plena y permanente, acompañando el cumplimiento de su misión. Estas profecías fueron interpretadas y aplicadas por Jesús como encontrando su cumplimiento en él y su ministerio. La primera se menciona en relación en su infancia, la segunda es recordada en ocasión de su bautismo y de la transfiguración, y la tercera la tomó Jesús mismo como su declaración de misión mesiánica al comienzo de su ministerio en la presencia del primer sermón. En Isaías 11 se identifica al Mesías infante como un retoño, brote nuevo, del tronco de Isaí, y con un vástago en hebreo, Netzer, de donde viene el nombre de Nazaret o Nazaret, que nace de sus raíces. Se afirma que el Espíritu del Señor reposa sobre él, y luego se enumera 7 capacidades sobrenaturales y carismáticas que resultan de la llenura del Espíritu sobre el Mesías. Sobre el particular, Stanley Horton señala, tal como un erudito bíblico lo ha señalado, el Espíritu del Señor es como el eje central de un candelabro de 7 luces. Las otras manifestaciones del Espíritu se hallan en 3 grupos. Primero, en relación a la mente e intelecto. Segundo, en relación a la vida y práctica. Directamente en relación con Dios. Stanley Horton también dice lo siguiente. Cada aspecto de este espíritu sextuple es significativo.
presentado como el Espíritu de Jehová, o sea, el Espíritu del Señor, es el Espíritu de profecía, el Espíritu que obra redención, sabiduría, es la percepción capaz de ver a través de una situación las cosas tal como son. Es espíritu de inteligencia, es habilidad para discriminar entre el bien y el mal, independientemente de las circunstancias externas, es espíritu de consejo, es espíritu de poder. Bien. Además, los profetas dicen que anunciaron que con la llegada del Mesías se inauguraría la nueva era del Espíritu Santo y que en la edad mesiánica el Espíritu Santo sería derramado sobre todos los seres humanos. Debe tenerse presente que en el pensamiento hebreo, solo las personas de cualidades extraordinarias podían decir que poseían el Espíritu de Dios, como indica Michael Green. Había que ser un profeta o un estadista o un rey, quizás algunas personas excepcionalmente sabias o un artista, pero el Espíritu de Dios no era algo para los hombres vulgares. El don del Espíritu de Dios era por lo general concebido a personas especiales y para el cumplimiento de tareas especiales. Sin embargo, los profetas vislumbraron que en la era mesiánica, gracias al Mesías, el Espíritu sería derramado sobre todo el ser humano sin distinción alguna. Y esto fue precisamente lo que ocurrió en el día de Pentecostés y desde entonces hasta el nuevo día. Entonces, tenemos la presencia del Espíritu Santo en la historia. Después del desarrollo del monoteísmo ético, la mayor contribución teológica del pueblo de Israel, por si acaso tengo un video sobre este tema también, lo voy a mandar al grupo para que ustedes lo puedan ver, tiene que ver con el monoteísmo y la religión del judaísmo. La concepción bíblica de Dios como el creador que interviene en la historia de su creación marca uno de los rasgos más interesantes que ponen de manifiesto la originalidad del Antiguo Testamento. Y esto, a pesar de la dificultad que significa la índole particular del Antiguo Testamento como fuente de conocimiento histórico, la Biblia hebrea, considera en su totalidad, no responde a lo que nosotros entendemos habitualmente por una obra sistemática. Además de la variedad de autores que contribuyen a su formación, cada uno con su personalidad y su estilo característico, en ella se encuentra una gran variedad de géneros literarios. De igual modo, sus páginas dejan abiertas muchas cuestiones que pueden entenderse si se tiene en cuenta que los miembros de un mismo grupo pueden encontrar significados diversos y hasta contradictorios en una misma afirmación. Amós y sus religionarios, por ejemplo, interpretan de manera diversa la elección de Israel, mientras que Jeremías y sus contemporáneos atribuyen el significado muy distinto a la presencia divina en el templo de Jerusalén. Se puede tener la misma impresión si se comparan escritos provenientes de la época, autores diversos. De todos modos, a pesar de la enorme diversidad apuntada en la lectura general del Antiguo, se destacan dos cuestiones. La primera es la particular concepción que Israel tuvo de la historia, y el segundo es ver que esa historia, ver en esa historia la mano de Dios obrando a través del Espíritu Santo. Se ha repetido con frecuencia que en Israel se da por primera vez el encuentro de la revelación de Dios con la historia humana. La originalidad religiosa de Israel se funda por encima de todo, en que su fe no es el resultado de la especulación sobre Dios, sino del testimonio de una experiencia histórica en la que Dios se dio a conocer. Como indicamos, Yahweh, el Dios de Israel, es un poder activo y personal que irrumpe libremente el curso de los acontecimientos humanos para imprimirles una dirección y llevar a cabo su designio. De esta manera, la historia no es simplemente el ámbito donde Dios se revela, sino el medio privilegiado de la revelación divina. Esto está muy bueno. Esta revelación divina en la historia humana es una epifanía, una manifestación de Dios. En otras palabras, Dios se revela no solo en la historia, sino a través de la historia. Yahweh es, entonces, el Dios de la historia, y la revelación está constituida por una serie de acontecimientos de lo que Dios es autor y sujeto. La revelación es la gesta de Dios en la historia y la Biblia es el relato de los actos de Dios. Por implicación, es posible imaginar el lugar del Espíritu de Dios como Dios en acción en el desarrollo de los acontecimientos históricos. El Espíritu es el gestor de la historia.
Tiene un pequeño ejercicio, formar un grupo de 6 miembros y discutir por lo menos unos 20 minutos esta pregunta. ¿Qué significa para nosotros que Dios abre la historia humana? Esto te lo puedes hacer charlando con algunos hermanos de la iglesia. Bien, próxima lección. Esta la voy a grabar para mañana, la mitad del capítulo 3. El Espíritu Santo en los evangelios sinópticos y en Juan. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda hasta el momento? Para poder ir concluyendo. ¿No, Anthony? Sí, tengo una pregunta, pastor. Entonces, en el Antiguo Testamento como tal, el Espíritu Santo descendía sobre ese tipo de personas, por ejemplo, reyes, profetas, sacerdote o alguna persona que fuera eminentemente sabia. Era el grupo selecto en que el Espíritu Santo trabajaba en el Antiguo Testamento. Sí, realmente el Espíritu Santo no es que estaba sobre todo el mundo, sobre todas las personas. Venía ocasionalmente y sobre personas específicas para temas específicos. Por eso nosotros hoy en día somos tan privilegiados porque poseemos al Espíritu de Dios, realmente. Todos estamos poseyendo el Espíritu de Dios, obviamente todos dentro del pueblo de Israel. Entonces, en el Antiguo Testamento, no es que la lista sea muy corta, de hecho. Habían más personas que recibían el Espíritu, que tenían experiencia, pero la permanencia del Espíritu de Dios, la actividad del Espíritu de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento es muy diferente. Ahora, todo creyente que ha creído en Jesucristo y que le ha recibido como Señor y Salvador, hoy posee el Espíritu Santo. Entonces, nosotros poseemos un privilegio que ni los profetas del Antiguo Testamento tuvieron. Y yo digo algo, en el Antiguo Pacto, Israel tuvieron su gloria, porque hay cosas en el Nuevo Pacto que nosotros no vivimos o experimentado. Por ejemplo, no tuvimos el monte, no tuvimos la experiencia de que vimos un monte, hubo humo y Dios habla. Nada de eso tuvimos, pero tuvimos otras cosas que, aunque son similares, podríamos decir en cierto aspecto que tuvimos cosas mejores también. Aunque no tuvimos el monte, aunque no tuvimos la ley, tuvimos Pentecostés, tuvimos al Espíritu de Dios. El profeta del Antiguo Testamento, de cierta manera, hacía el papel que hace el Espíritu Santo hoy en hablar al pueblo y estar dirigiéndolo. Sí, aunque el Espíritu Santo hoy está actuando de una manera más diversa, porque tenemos las escrituras. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento no había muchas escrituras. Entonces Dios está utilizando la misma escritura que Él inspiró para hablar a su pueblo. Tenemos ministros, tenemos muchos más ministros. En el Antiguo Testamento, ¿quiénes eran los que hablaban a través del pueblo, para el pueblo? De los profetas, los sacerdotes, y los sacerdotes no eran muchos, eran pocos, eran nada más los de la tribu. Entonces, hoy el Espíritu de Dios tiene esa más variedad y libertad de poder hablar a través de más personas. Pero vuelvo al punto del problema. Entonces, si Dios y la voluntad de Dios es hablar con el mundo, hablar con su pueblo, hablar con la humanidad, y si no estamos viendo la operación del Espíritu Santo de la misma manera, no es porque Dios haya cambiado, sino que algo estamos fallando, algo estamos haciendo mal, y la lista podía ser larga y diferente. Yo creo que en primer lugar yo debo examinar mi vida personal y propia, en primer lugar, y número dos, mi iglesia local, yo con mi iglesia local, debemos de vernos en el espejo y ver en qué estamos fallando, porque ¿sabe cuál es el problema? El problema es que queremos ver el avivamiento en la iglesia global, y eso es un buen deseo. Pero usted ya sabe, para ver un avivamiento global, primero tengo que empezar conmigo. Tengo que empezar con mi iglesia, con mi congregación. Entonces, cuando ya nosotros hayamos resolvido el problema que estamos teniendo hoy, esta interferencia, este bloqueo, si es que hay, no voy a decir que todas las iglesias están igual. Entonces, una vez que ya nosotros hemos vencido esas dificultades, ayudar a las otras iglesias, ayudar a los otros hermanos, pero está ese deseo de que uno a otro nos estemos edificando para poder cumplir con la voluntad del Señor. Y eso va a ser lo más importante para la iglesia, cumplir la voluntad del Señor y cumplir con lo que Dios nos ha llamado a hacer, con ser iglesia. Amén. Amén. Bien, no hay más preguntas, ¿no? ¿O alguien tiene alguna pregunta? Bien,
Si no hay más preguntas, hermano, yo esta clase, como saben, creo que alguien escribió, esta clase está grabada, todo bien, esta clase está grabada, la va a encontrar en Classroom. Yo ahorita, hermano Reyes, voy a mandar lo que me pidió del léxico y voy a mandar el video que les comenté para el que no lo ha visto, que trata sobre el Antiguo Testamento como tal. Entonces, oremos y demos gracias al Señor. Padre que estás en los cielos, Señor, te adoramos, te damos gloria, Señor amado, en esta noche. Gracias, Señor, porque hemos aprendido algo nuevo, Señor, sobre la operación del Espíritu Santo, sobre lo que tú estás haciendo, Señor. Y todo esto que estamos estudiando, Señor amado, estamos reflexionando para poder ser siervo más obediente, para poder apoyar a nuestras iglesias, a nuestras congregaciones, para poder apoyar a nuestros hermanos, Señor, para poder apoyar otras iglesias, otro ministerio. Padre, todos pertenecemos a un solo pueblo y todos hemos vivido solamente de un mismo espíritu, Señor. Si estamos fallando, si nuestras iglesias están fallando, ayúdanos, Señor, a cambiar para que nosotros también podamos ayudar a otros hermanos y podamos cumplir con la misión que nos ha encomendado, Padre. En el nombre de Jesús te adoramos y te damos gracias, Señor. Amén. Amén, amado hermano. Dios le bendiga, Dios le guarde, que pasen muy buena noche. Nos vemos hasta, bueno, te ven mañana con la clase grabada, pero nos reunimos hasta la próxima semana. Bendiciones. Dios le bendiga. Mano Reyes, Dios le bendiga. Mano Anthony, mano Sol, mano Yolanda, Dios le bendiga. Amén. Amén.